fíjense que se van inclinando. ¿Por qué? ¿Por qué esas fisuras se van inclinando? Porque las trayectorias, fíjense, de la tracción también se van inclinando y esas fisuras siguen la perpendicular a las tensiones de tracción. Entonces es lógico que aparezcan estas fisuras así inclinadas en los extremos. Acá las tensiones, las deformaciones siguen presentándose lineales y la relación, ¿sí?, entre las deformaciones y tensiones ya tiene esta forma parabólica. Obviamente que si nosotros trazamos un diagrama de momento y rigidez de la sección, bueno, a medida que aumentan los momentos, ¿sí?, desde un principio donde no teníamos fisuración y después cuando tenemos una total fisuración, la rigidez va a ir disminuyendo. Bien. Si nuestra viga, en vez de ser simplemente apoyada, es una viga continua, ¿qué mapa de fisuración puedo imaginarme que va a aparecer? Bueno, en esta parte que voy a tener momentos flectores positivos y altos y no voy a tener corte, ¿sí?, o voy a tener poco corte, las fisuras van a ser así, perpendiculares a la trayectoria de las isostáticas de tracción. Pero a medida que nos vamos acercando a los extremos, esas fisuras, ¿ven?, van a empezar a inclinarse. Como hay una continuidad, acá voy a tener un momento negativo, voy a tener fisuras de flexión, pero en la parte de arriba, por el momento negativo, y cercano a la columna voy a tener fisuras inclinadas, ¿sí?, a un lado y hacia el otro, también debido al corte. Esto es el esquema de fisuración que yo puedo llegar a tener en una viga continua. ¿Van entendiendo hasta acá? Esto es como un repasito de lo que veníamos viendo. Bien. Ahora, cuando nosotros hacíamos el diseño a flexión, ¿qué decíamos? Decíamos que el momento de diseño, ¿sí?, tenía que ser mayor que el momento último o la resistencia requerida. Ahora que tenemos corte, vamos a decir que el corte de diseño tiene que ser mayor que o igual al corte último. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia que tenemos entre un esfuerzo y el otro es que cuando estamos con momento, nosotros decimos que el phi va a ser de 0,9 porque estos elementos están controlados en su diseño por la tracción. Con esto que estén controlados por la tracción, ¿qué estamos diciendo? Que el hormigón, la viga, se va a deformar y va a dar aviso antes de que ocurra la falla. ¿Está? Ahora bien, cuando nosotros tengamos que buscar el phi del corte, el phi que se utiliza para el diseño por corte es de 0,75. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo voy a disminuir la resistencia real del elemento en un 25%. ¿Está? Voy a decir que phi vale 0,75. En cambio, en flexión,
a esa resistencia real la disminuyo en un 10%. Esa es una diferencia importante que hay entre flexión y corte. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué se disminuye tanto la resistencia real por corte? ¿Ustedes tienen una idea de por qué puede ser esto? Chicos, ¿qué se les ocurre? ¿Nada? ¿No? Me gusta esa parte que decís, se tiene mayor precaución. Me quedo con eso. Está muy bueno. Para corte, para un diseño por corte, tengo que tener mayor precaución que para un diseño por flexión. Y esa pregunta que yo hice, seguidamente la vamos a poder contestar y yo voy a volver a esto para decir, acá está la respuesta. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, cuando nosotros realizamos un diseño por corte, vamos a plantear hipótesis. Como planteamos antes las hipótesis para hacer el diseño por flexión, ahora vamos a plantear las hipótesis para hacer el diseño por corte. ¿Y qué vamos a decir? Bueno, vamos a decir que en las secciones tiene que haber un equilibrio estático. Ay, esperen que se me trabó esto. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a tener una viga, que esa viga va a estar cargada con cargas exteriores y va a tener que estar apoyada en columnas que van a aparecer estas resultantes y va a haber un equilibrio estático, no puede estar en desequilibrio. Eso siempre va a pasar en cualquier tipo de diseño. El equilibrio estático es fundamental. Después, otra hipótesis es la compatibilidad de las deformaciones. Entonces, acá que voy a decir que las deformaciones en el acero y en el hormigón son directamente proporcionales a la distancia desde el eje neutro. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la relación entre las deformaciones va a ser lineal. Esto que estábamos mirando acá. ¿Sí? Siempre la relación entre las deformaciones va a ser lineal. ¿Y por qué es esto? Esto se debe a que cuando el elemento está cargado, perdón, cuando está descargado, por ejemplo, la sección es esta, la de esta línea. Cuando el elemento lo cargo, el elemento se va a deformar y va a pasar esa sección a tomar esta posición. Y es lineal porque no se va a deformar en el plano, ¿sí? Se deforma toda, pero en su plano sigue manteniéndose la sección. Entonces, esa es la otra hipótesis, que es exactamente la misma que utilizamos para la flexión. La otra, que la máxima deformación en la fibra de hormigón, ¿sí? En la fibra más extrema, sea de 3 por 1000. Esto se ve acá, ¿sí? Esta deformación, la deformación última, es del 3 por 1000.
Eso también es como vimos para la flexión. Después, la otra, que la relación constitutiva tensión-deformación en el acero guarda una relación bilineal. ¿Recuerdan? O sea, en el acero, hasta que entra en fluencia, tengo una, obedece a ley de Hooke y tengo una línea entre las tensiones y las deformaciones que obedecen a la ley de Hooke, y a partir de ahí se hace una línea constante con, para el caso de un acero 420 a 420. Bien. Y después, otra hipótesis es que no se considera, una vez que la pieza se fisura, no se considera que tome algo de tracción. Y una hipótesis importante, que ya la dijimos, pero la vuelvo a repetir acá, es que se debe obedecer la hipótesis de Bernoulli. ¿Qué dice Bernoulli? Bernoulli dice esto, ¿no es cierto? Esta condición de compatibilidad de deformaciones, que cuando yo tengo una sección y la cargo, esa sección se deforma, pero en su plano queda plana, no sufre deformaciones. ¿Siempre pasa esto? ¿Siempre se obedece la hipótesis de Bernoulli? No. No siempre es posible que se obedezca la hipótesis de Bernoulli. Y acá, en corte, existen algunas regiones de los elementos que se llaman regiones B, por la hipótesis de Bernoulli, que obedecen a la hipótesis de Bernoulli, y hay otras regiones que no obedecen a la hipótesis de Bernoulli y se llaman regiones D, que vienen de que son regiones donde se produce una distorsión, un disturbio. Entonces, por eso se llaman regiones D. Nosotros, todo lo que veamos de corte, vamos a verlo con las regiones B, las que obedecen a las hipótesis de Bernoulli. Pero yo les voy a mostrar cuáles son las regiones D. Por ejemplo, todas las vigas que ustedes han visto en la práctica, que venimos analizando hasta ahora, son vigas esbeltas. ¿Cuáles son las vigas esbeltas? Las vigas esbeltas son aquellas que la longitud dividida la altura de la viga es mayor que 4. Entonces, cuando es mayor que 4, obedece a las hipótesis de Bernoulli y por eso se trata de regiones de corte B. Ahora bien, cuando esa relación baja y tenemos, por ejemplo, L sobre D igual a 2, ¿ven? Esto ya tiene más altura que esta viga, o L sobre D igual a 1, ¿sí? Donde fíjense que esta viga es cuadrada, o incluso que la altura sea mayor que la longitud, ya ahí no obedece a la hipótesis de Bernoulli. Y en estas vigas que están en estado 1, están presentadas las tensiones y como es en estado 1, las deformaciones también tienen la misma forma. Y ven que ya dejan de ser lineales. Entonces, todo lo que vemos, todo lo que vamos a ver nosotros de corte, sirven para las vigas y losas que veníamos trabajando. Pero el año que viene, cuando vayamos a hormigón, cuando estén en hormigón 2, van a ver cómo se trata este tipo de elementos. Ahora bien, ¿dónde más hay secciones que no obedecen a la hipótesis de Bernoulli? Por ejemplo, cuando tenemos una carga puntual. Siempre que tengamos una carga puntual, vamos a tener una región cercana a la carga. ¿Y qué es cercana a la carga? De una longitud igual a la altura del elemento. Entonces, en esta región va a ser una región que no obedece a la hipótesis de Bernoulli.
¿Ven? Acá tengo una carga puntual y pasa lo mismo de este lado. Entonces, cargas puntuales en las regiones cercanas no obedecen a la hipótesis de Bernoulli. Cuando tengo pórticos, nudos de pórticos, tampoco obedecen a la hipótesis de Bernoulli. Entonces, y esto lo van a ver este año, cómo se puede resolver esto. Y otra cosa que no obedece a la hipótesis de Bernoulli es cuando nosotros tenemos en una viga un agujero. ¿Por qué podemos llegar a tener en una viga un agujero? ¿Qué me dicen? O sea, que aparezca un nudo, que aparezca una carga puntual, que aparezca... Pero un agujero, ¿por qué les parece que estaría en una viga un agujero? ¿Para qué me serviría? ¿Se me fueron todos? ¿Se me cortó internet? Bueno, miren, este agujero particular que está presentado acá, que es un agujero cuadrado, ¿saben para qué se lo suele usar? Para pasar conductos de aire, ¿sí? De aire acondicionado. Siempre son cañerías de servicio, con servicios. Hay veces que son más pequeñas, pero pueden ser más grandes y quedan estos agujeros en viga. Estos agujeros también los van a aprender a resolver este año. Entonces, la región que está cercana al agujero también pertenece a una región donde no obedecen a las hipótesis de Bernoulli. Bien. Ahora, para empezar a ver un poco el tema del corte, vamos a analizar qué pasa cuando nosotros tenemos vigas que están compuestas, que están hechas, materializadas por un material homogéneo y que esa viga sea elástica. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos bastante alejados de lo que es hormigón, porque el hormigón sabemos que no es un material homogéneo, aunque nosotros decimos que sí, pero el hormigón no actúa en un rango elástico. ¿Por qué? Y porque tiene que estar muy poco cargado para que el hormigón esté en un rango elástico. ¿Y por qué nosotros vamos a empezar viendo esto? Como para entrar en el tema del corte. ¿Está? En este caso, nosotros podríamos suponer que tendríamos una viga de hormigón que está en un estado 1, en un estado sin fisurar. Entonces, vamos a ver esta figura, la figura A, donde aparece una viga, ¿sí? Que está dividida en dos partes, pero está dividida, pero a su vez pegada, ¿no es cierto? Y en la figura B tenemos una viga que también está dividida en dos partes, la misma viga que está dividida en dos partes, pero acá no está pegada. Esta tiene un adhesivo entre las dos partes y esta no. Si nosotros la cargamos, como se ve acá, con una carga puntual, a las dos, en esta, ¿qué va a pasar? Al no estar pegadas, se va a producir una deformación, como se ve acá, la de más arriba, ¿sí? Se va a estirar más con respecto a la viga de más abajo. Ahora bien, cuando yo tengo las dos vigas y esas vigas están adheridas entre sí, la viga de arriba se va a querer ir y la viga de abajo la va a contener. Entonces va a producir una compresión en las fibras de arriba y esa compresión en las fibras de arriba va a ser al revés, o sea, la viga de arriba con respecto a la viga de abajo, ¿qué le va a ejercer? Y le va a ejercer estos esfuerzos de tracción. Entonces, ¿qué ocurre? Para que exista, si yo tengo un esfuerzo de compresión con un esfuerzo de tracción y un brazo de palanca, ahí empezaría a aparecer un momento. Para que no
para que exista un equilibrio en los momentos, ¿qué tiene que aparecer? Y tienen que aparecer esfuerzos verticales, que son los esfuerzos de corte. Entonces, ahora, si nosotros tenemos esta viga, ¿sí?, que sería esta, y analizamos un elemento que se encuentre en la parte del eje neutro, que va, como estamos en un estado 1, va a coincidir con el baricentro, sacamos un pequeño elemento diferencial de ahí, ¿y qué vamos a tener? Y vamos a tener los esfuerzos estos horizontales que dijimos, y van a aparecer estos esfuerzos que van a equilibrar ese momento. Ahora bien, en este caso, porque estoy en el eje neutro, no voy a tener esfuerzos de flexión. Pero si yo analizo un elemento diferencial que está aquí abajo, ¿qué va a pasar? Aquí abajo voy a tener exactamente lo mismo, voy a tener esfuerzos de corte, pero acá ya voy a tener esfuerzos de flexión. Voy a tener de los dos. Ahora bien, esos esfuerzos de corte, esas tensiones de corte, esas tensiones de corte, ¿a qué van a ser igual? Van a ser igual a el esfuerzo de corte, el momento estático, la inercia y el ancho de la sección. ¿Qué pasa? Si nosotros al momento y reemplazamos el momento y la inercia en una sección que sea rectangular, nos va a quedar que esa tensión de corte va a ser igual a 3 medios del esfuerzo de corte por A y por B. ¿Está? Y va a tener esas tensiones de corte, van a tener esta forma, siendo máximas en la parte del centro para secciones rectangulares. ¿Qué pasa? Nosotros no vamos a trabajar con tensiones variables, sino que vamos a trabajar con una simplificación de tensiones uniformes, y estas tensiones las vamos a tomar que van a ser igual al corte dividido la altura de la viga sobre el ancho de la sección de la viga. ¿No? Estas van a ser nuestras tensiones. Y con respecto a la flexión, a las tensiones de flexión, ¿a qué van a ser igual? Van a ser igual al momento por la distancia desde el eje neutro hasta donde estemos analizando la tensión, dividido la inercia. Ahora bien, ¿qué pasa? Si nosotros componemos estas dos tensiones, las tensiones de corte con las tensiones de flexión, ¿recuerdan esto de Mohr que se ve en estabilidad, creo que estabilidad 1 o 2? En 2 se debe ver. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, ¿sí?, los esfuerzos estos de tracción y de compresión. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, al ser la flexión, estar acá y ser igual a 0, nos va a quedar que la tracción, que el esfuerzo de tracción y el esfuerzo de compresión van a ser igual ¿a quién? A los esfuerzos de corte. ¿Sí? Entonces, en estos puntos, las trayectorias estas de tracción van a tener el valor de las tensiones de corte. Y el ángulo que van a tener estas tensiones con respecto a la horizontal se lo determina por esta fórmula donde la tangente de 2 veces la tangente de ese ángulo va a ser igual
a las tensiones de corte dividido las tensiones de flexión. Al ser las tensiones estas 0, esto queda una indeterminación y entonces el arco tangente queda de 90 grados. Si lo divido por 2, me queda 45 grados. Esto explica por qué estas trayectorias, ¿sí? Tienen este ángulo de 45 grados en las partes cercanas al apoyo, porque en la zona del eje neutro no voy a tener tensiones de flexión o también van a ser, por acá la flexión es, si bien no es nula en todo, va a ser mucho más chica, entonces prima el corte y estas trayectorias se comienzan a levantar en las cercanías del apoyo. Y si hago lo mismo con el elemento 2, voy a ver que voy a tener una tensión y este ángulo va a ser un poco menor, que es lo que se ve acá, ¿no es cierto? Bien, eso con respecto a vigas que están en estado 1, donde tienen un comportamiento elástico. Entonces, miren ustedes, cuando yo someto a una viga, esto es algo que un ensayo realizado en el laboratorio, yo someto a una viga a un ensayo con cargas, ¿sí? En sus tercios medios y apoyadas en rodillos, o sea, simplemente apoyadas. Esta viga tiene una armadura inferior de 6, de Fidel 6, 2 barras del Fidel 6 y no tiene estribos. Miren cuando empecé a aplicar carga, lo que ocurrió. Ocurrió que aparece esta fisura, ¿no es cierto? Aparece esta fisura y si ustedes miran por acá, no aparece ninguna fisura de flexión. O sea, como este elemento no estaba armado al corte, tiene una fisura, ¿sí? Por corte, ¿no es cierto? Una fisura que tiene esta forma. Y esta fisura se produce en forma inmediata, o sea, esta fisura no va a dar aviso. Seguimos mirando. ¿Ven? Y acá me aparece lo mismo y con algo más grande, donde puedo ver que no hubo deformación a flexión y sin embargo esta viga falló. ¿Por qué? Porque es una viga que está armada sin estribos, ¿sí? Entonces, esta viga uno la va cargando hasta que aparece súbitamente una fisura de esta forma. Esto es lo que aparece en la bibliografía. En este caso particular, si bien tengo la viga, ¿ven? Apoyada y sometida a 2 cargas, aparecen un indicio de unas fisuras, estas son fisuras de flexión, pero, fíjense que esta viga no rompe por flexión, sino que acá viene esta fisura por corte que produce la rotura de la viga, donde también se produce el desprendimiento de los hierros del hormigón que lo recubre, entonces estos hierros empiezan a perder la adherencia, por lo tanto deja de trabajar el hormigón como hormigón armado y el elemento se rompe. Esta viga, si bien tiene fisuración por flexión, quizá no es muy importante la deformación que ha tenido.
Acá tenemos otro caso, que este es del laboratorio, donde se produce sin fisuras por flexión, aparecen estas fisuras por corte, y miren que estas fisuras por corte se van prolongando, y al prolongarse van reduciendo la altura de la cabeza de compresión, a la vez que cuando vienen acá, ¿sí?, hacen saltar todo el hormigón que recubre las armaduras, entonces estas armaduras empiezan a perder la adherencia. Y esto pasa sin deformación. Entonces, volvemos acá. Y acá, ¿qué decimos? Por ahí ahora le vamos a encontrar el sentido a este phi de 0,75. Yo vengo diciendo que cuando tengo una viga que está sometida a flexión, esta viga se va a fisurar, se va a deformar, yo puedo ver esas fisuras, esa deformación y puedo tomar recaudos. Entonces, cuando trabajo con el esfuerzo de diseño, el momento de diseño, solo va a ser un 10% menor que el real esfuerzo que esa viga va a poder aguantar. En cambio, cuando yo estoy evaluando un diseño por corte, ¿qué va a pasar? Esta viga va a romper y la rotura es súbita. Es una rotura similar a la que se produciría en una probeta sometida a compresión. ¿Ustedes llegaron a ver en laboratorio cómo rompe una probeta sometida a compresión? Bueno, ¿cómo rompe? La probeta se iba engordando, si ustedes iban diciendo, ay, ay, ahí está, porque está cada vez más gorda y yo creo que ya va a romper, o la probeta se mantenía en forma, se mantenía y de repente estalló. Como la segunda. Bien, como la segunda. Bueno, como rompen las probetas a compresión, rompen las columnas a compresión. Y eso se llama estallido. Se produce un estallido. No hay una deformación apreciable y hay una rotura del elemento. Bien, cuando yo tengo una viga que rompe por corte, también se produce un estallido. No hay una deformación apreciable y se produce la rotura del elemento. ¿Está? Entonces, por eso es que este valor es muy chico con respecto al que pongo en la flexión. ¿Por qué? Porque yo quiero que cuando diseñe una viga, esa viga tenga una falla por flexión, que nunca falle por corte. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Lo tienen entendido al menos hasta acá? Chicos, bueno, sigo un poquito más. Siempre que yo esté con un diseño al corte, voy a tener algunos tipos de secciones que ahora vamos a analizar entre todos. Puede ocurrir, como ven, tengo una viga simplemente apoyada, sometida a una carga central, voy a tener este momento, este diagrama de momento, este diagrama de corte. Y acá voy a tener dos zonas. Una que voy a tener un corte grande
y un momento pequeño, y otra que voy a tener un corte grande y un momento grande. ¿Está? Después voy a tener, en estos casos, una viga sometida a una carga uniforme y voy a tener acá un corte chico y un momento grande. Este no me va a interesar para el corte, a mí me interesan las secciones que tienen gran corte y acá aparece lo mismo que acá, mucho corte y poco momento. Y cuando tengo una viga continua, también voy a tener, siempre voy a mirar estas secciones que tengan gran corte y gran momento o secciones que tengan gran corte y pequeño momento. Esas son las secciones que me van a interesar cuando esté hablando, cuando esté analizando el corte. Siempre voy a tener entonces dos tipos de secciones. Una que sea mucho corte con poco momento y otra que sea mucho corte con mucho momento. Entonces, ahora que sé que hay dos tipos de secciones, voy a analizar cuál es la cantidad de corte que puede llegar a tomar el hormigón sin que exista una armadura que tome ese corte. Solo el hormigón. ¿Entienden? ¿Qué capacidad tiene el hormigón de tomar el corte? Bien. Y lo primero que voy a analizar es cuando tengo gran corte y pequeño momento. ¿Dónde pasa esto? Esto pasa siempre en cercanías de un apoyo. Entonces, en cercanías de un apoyo, generalmente voy a tener un gran corte y un pequeño momento. Entonces, yo voy a decir que voy a empezar a hacer un análisis en laboratorio y voy a ir cargando, esto es algo que se hace experimentalmente. Voy a ir cargando mi elemento hasta descubrir que aparece una fisura. ¿Y qué fisura? O sea, ¿qué fisura voy a ver que aparezca? Esta. Las fisuras de corte son las que estoy buscando. Entonces, cuando aparece esa fisura, detengo ahí la experiencia y analizo cuál es el corte en esta sección que aparece esa fisura. Entonces, ese corte, ¿sí?, que saco en el laboratorio, dividido el ancho y dividido la altura de cálculo de esa sección, va a dar un valor próximo a 0,30 de la tensión, de la raíz de la tensión característica del hormigón. ¿Qué me dice esto? ¿Por qué esta tensión de corte tiene este valor? Bueno, miremos un poquito esto. ¿Se acuerdan cuando yo estoy acá, cerca del eje neutro, en una sección cercana al apoyo? ¿Qué va a pasar? Va a ocurrir esto, ¿sí? Y va a ocurrir esto. A mí lo que me interesa es ver las tensiones de tracción. ¿Por qué? Porque esa fisura se produce porque el hormigón no puede tomar las tensiones estas de tracción, estas tensiones de tracción diagonal. Entonces, fíjense que ese esfuerzo de corte que yo estoy evaluando es igual a las fuerzas de tracción. Y esas fuerzas de tracción, nosotros sabemos que la tensión admisible por tracción, ¿a qué es igual? Es igual a 0,625 de la raíz de la tensión característica del hormigón. Pero experimentalmente se vio que
ocurre esto, que cuando esa tensión llega a un valor de 0,3, la raíz de la tensión característica, comienzan estas fisuras en el hormigón. Ahora bien, ¿qué ocurre si yo tengo un momento grande y un corte grande? Cuando yo tenga un momento grande y un corte grande y haga la misma experiencia, ¿a qué voy a llegar? Voy a llegar a que esa tensión, ¿sí? Esa tensión crítica donde va a aparecer la fisura, va a ser casi la mitad que la anterior. Va a ser 0,16 de la raíz de la tensión característica del hormigón. Y la fisura, fíjense que va a empezar siendo una fisura de flexión y después se va a inclinar como una fisura de corte. Entonces, ¿por qué este valor baja? Baja porque la sección ya está debilitada porque primeramente ya se ha producido la fisura por flexión. Entonces, ¿qué sale de todo esto? De todo esto sale que el hormigón, sin armar, es capaz de tomar esta tensión que es 0,16 por la raíz de F'C, y bueno, por B y por D si lo quiero ver como valor de corte, y si lo quiero ver como tensión, me quedo acá. ¿Sí? Y es un valor relativamente bajo. Para que ustedes tengan una idea, este reglamento en el capítulo 11 dice que la tensión que es capaz de tomar el hormigón tiene este valor. Pero que el reglamento anterior realmente no se tomaba en cuenta. Directamente se decía que el hormigón no era hábil para tomar esfuerzos de corte. Este reglamento da que el hormigón por sí solo puede tomar algún esfuerzo de corte. Bien. Y se han hecho estudios, evaluaciones experimentales. Disculpen un poquito. Bueno, ahora sí. Y se han hecho estudios experimentales donde se han analizado vigas con diferentes, esto que está acá en este eje, son diferentes cantidades de armadura, cuantías de armadura, y esto que está acá podríamos decir que son tensiones de corte, y se ha visto que cuando yo tengo vigas que no están o están muy poco armadas, el esfuerzo de corte que van a ser capaz de tomar va a ser este, ¿sí? Como si estuviesen en secciones con gran corte y gran momento. Pero a medida que tienen mayor armadura de flexión, ese esfuerzo de corte que estas vigas son capaces de tomar empieza a aumentar. Y son estos puntitos que se ven acá. Pero ¿hasta cuándo empieza a aumentar? Bueno, empieza a aumentar algo que está dado
por esta fórmula que es una fórmula experimental, la tienen en el reglamento, ¿ven? Es donde se tiene en cuenta la cuantía de flexión que tienen esas vigas, pero esta cantidad, este crecimiento de la capacidad de que tienen estas vigas de tomar el corte, no puede superar la cantidad de corte que podría tomar una sección que tenga muy bajo momento o momento muy pequeño o nulo y tenga solo corte. Entonces, esta fórmula la van a encontrar y es una fórmula mucho más exacta que podemos tener para evaluar qué cantidad de corte puede tomar el hormigón que la fórmula esta que veíamos que no tienen que sería hasta acá, que no tiene en cuenta la cuantía. ¿Y por qué cuando yo tengo una viga armada a flexión, una viga bien armada a flexión, puede llegar a tomar más corte que una viga que no tenga una elevada cuantía de flexión? Esto es un poco porque cuando yo tengo una viga bien armada a flexión, lo que va a hacer es que va a ir cerrando las fisuras que se producen por flexión. Entonces eso va a ayudar a que sea un elemento que pueda llegar a tomar mejor el corte. Bien, pero por lo dicho, ¿sí? Y porque estos elementos, las vigas, que no estén armadas con una armadura de corte, van a romper súbitamente, y eso es algo que nosotros no queremos, siempre que yo tenga una viga, la voy a diseñar al corte y voy a tratar de poner armadura. Pero en principio vamos a ver esta viga que ahora está en estado 2, que está en estado fisurado, ¿cómo toma el corte? Bien, entonces tengo mi viga, esta viga está sometida a cargas exteriores y estas cargas exteriores hace que se forme esta fisura que vemos acá. Entonces, ¿cómo esta sección va a tomar el corte? Bien, en principio, esta sección que tengo acá fisurada no puede tomar esas trayectorias de tracción. Vamos a irnos a la parte de adelante y vamos a ver esas trayectorias de tracción. A ver. Tengo que irme adelante del todo, no tenía previsto esto. ¿Ven? O sea, si yo tengo una fisura acá, la tracción esta, ya esa sección no me la va a poder tomar. Pero, sin embargo, si esa fisura está muy junta, ¿sí? Muy juntita, va a haber, no así como está acá, sino por ahí así como empieza a estar acá, junta, va a haber como un entrelazado de los agregados y va a aparecer este esfuerzo, ¿sí? En la fisura. Además, voy a tener la cabeza de compresión que va a estar sin fisuración,
que va a tomar corte. ¿Qué corte? Y ese corte que vimos recién, el corte que es capaz de tomar el hormigón. Y cuando el corte se encuentre con la barra de acero, esta barra de acero le hace una resistencia y ahí aparece un corte D, que es el apoyo del corte en la barra de acero, pero esta barra de acero está sostenida por el recubrimiento. ¿Y qué pasa? Ese corte puede hacer, va a producir una tracción en ese recubrimiento y muchas veces es esto que vemos acá, que el recubrimiento no puede aguantar esa tracción y se suelta la barra. Entonces, tenemos que el corte va a pasar por esta sección a través de la cabeza de compresión, el esfuerzo que a nosotros nos va a interesar la parte vertical, y la fuerza que se va a producir en el encuentro de las barras de acero. Entonces, si nosotros tenemos que hacer una ecuación de equilibrio entre el corte exterior y el corte interior en estas secciones, ¿cómo va a ser? Y va a ser que el corte exterior que tengamos en la sección interiormente va a estar dado por BCZ, por BD y por la componente vertical de BI. Ahora bien, si nosotros planteamos momento en el punto A, ¿qué va a aparecer? Que este momento en esta sección, ¿sí?, va a ser igual ¿a quién? Al momento interno, al momento que produzcan estos esfuerzos en esa sección. Y ese momento interno, ¿a qué va a ser igual? Bueno, en este caso, ¿quién va a generar momento? Y momento va a generar BD, ¿por quién? Por este brazo, hasta A, que este brazo acá está llamado P. BD por P, después T de la tracción de la barra de la sección B, ¿por quién? Por Z, y menos este esfuerzo por esta distancia hasta el punto A, que va a ser, que acá está llamada como M. Ahora bien, ¿qué vemos? Disculpen que voy a pasar porque a ver si... No. ¿Qué vemos de todo esto? Lo que vemos es lo siguiente. De acá vamos a ver que la tracción que se produzca en esta barra, en esta sección, va a depender ¿de quién? Del momento exterior de esta sección. Y este momento exterior de esta sección, al estar más alejado del apoyo, seguramente que es más grande que el momento de esta sección. Entonces, cuando yo hago un diseño para esta sección, ¿sí?, voy por ahí a tener una armadura menor que la que realmente va a estar pasando, va a estar solicitando a esta sección. Entonces, si esa armadura es menor, ¿qué puede pasar? Y no resiste, entra el acero influencia y se produce la fisura, se produce la rotura de la sección. Otra cosa que puede pasar es que esta fisura comience a progresar, a progresar, a progresar, se meta en la cabeza de compresión, achique la cabeza de compresión, por lo tanto, este C empieza a aumentar,
hasta que el hormigón toma la deformación de última, la del 3 por 1000, y esta viga rompe por el hormigón, rompe por aplastamiento. O sea, puede romper por tracción, pero también puede romper por compresión cuando está sometida a un corte elevado. Y la otra cosa que puede pasar es lo que pasó acá, que esta fuerza, este esfuerzo, desprende el recubrimiento por la tracción que le produce el esfuerzo al recubrimiento, se desprende el recubrimiento, la barra deja de estar adherida, pierde la adherencia y la viga empieza a no funcionar como una viga de hormigón armado. Entonces, es muy, muy importante que siempre se arme las vigas a corte. Nunca puedo tener una viga sin estribar. Siempre las vigas van estribadas. ¿Entendieron esto hasta acá? Bien, sigo un poquito. ¿Y qué tipos de estribos conozco? Los estribos que se usan habitualmente, que nosotros usamos, son estos. Son los estribos cerrados. Pero también pueden ser estribos abiertos, porque a mí, ¿qué me interesa? A mí me interesa que trabajen estas ramas, las ramas verticales. Entonces, pueden ser estribos abiertos así, estribos abiertos de este tipo, o estribos abiertos de este tipo. Estos son estribos que generalmente se usan en losa. Nosotros en hormigón 1 no usamos losas estribadas, así que esto no lo vamos a ver. Pero, y tampoco vamos a ver esto, pero sí les digo que hay estribos que tienen más de 2 ramas, que pueden tener 3 o, como este caso, 4 ramas. Entonces, la armadura de corte son generalmente, pueden ser estribos, estos estribos generalmente son cerrados y los diámetros que se usan para hacer los estribos son phi del 6. Para las vigas que nosotros usamos, generalmente se utilizan diámetros phi del 6. Y para vigas un poco más importantes ya se usan otros diámetros, phi del 8, para vigas de fundación o vigas muy cargadas, y phi del 10. Pero para empezar nosotros, phi del 6. Y también el corte se puede tomar con barras dobladas. ¿Por qué con barras dobladas? Porque a nosotros lo que nos interesa es tomar, ¿quién? Esa diagonal que está traccionada, esa diagonal, esperen que yo para no irme hasta allá, se las voy a dibujar. Ah, espera. ¿Yo qué tengo? Yo tengo, bueno, disculpen, esfuerzos de tracción así, de este tipo. Bah, ahí se me engordó, vamos a mirar de este lado. Esfuerzos de tracción de este tipo. Entonces, esta tracción de acá abajo, ¿quién la toma? La tracción de acá abajo es la tracción de flexión, que me la van a tomar las barras que están horizontales. Pero esta tracción de acá arriba no me lo van a tomar las barras horizontales. Entonces, una forma de tomarla es mediante el estribado, ¿sí? Entonces, el estribado va a tomar estas tracciones y también las barras dobladas. Son los dos elementos que van a tomar las tracciones que tienen que ver con que estas tracciones van a aparecer. ¿Por qué? Porque aparece el corte. El corte es el responsable de que esas tracciones se levanten. Y hay un análisis, que esto está sacado de la bibliografía del Leonhardt tomo 3, donde muestra para las distintas cargas cómo van aumentando los anchos de fisura
de acuerdo a qué tipo de armadura tenemos. Miren, cuando no tenemos armadura por corte, fíjense, con poca carga ya tenemos anchos de fisuras muy grandes. Las barras dobladas, ¿ven? Ya son más hábiles para tomar los esfuerzos de corte. Los estribos, mucho más hábiles, y los estribos inclinados, aún más. Ahora bien, ¿qué usamos nosotros? Esto dijimos que no. El A no. No vamos a usar barras sin armadura de corte. Podemos llegar a usar barras con armadura doblada, pero siempre que usamos barras con armadura doblada, no las podemos usar solamente con armadura doblada. Siempre vamos a necesitar un estribado. Y miren ustedes, nosotros en la práctica vamos a trabajar con un estribado uniforme. En toda la viga vamos a poner el mismo estribado, la misma separación. Pero acá, miren que en la parte del centro no aparecen estribos. ¿Esto es correcto o no? Solo aparece en las partes de los apoyos. ¿Qué me dicen ustedes a eso? Y no sería que en el diagrama no se generaba corte ahí, ¿no era? Exactamente, claro. En el diagrama no se genera corte ahí. Entonces, esto es correcto ponerlo así. ¿Y por qué nosotros en la práctica, ustedes van a ver cuando empiecen a calcular en la práctica, nosotros vamos a trabajar con un estribado uniforme? Eso que vamos a trabajar con un estribado uniforme es a los fines constructivos, porque es más complejo presentar una variación de armado para después materializarla, pero tranquilamente esto podría funcionar. Y después, lo mejor es esto, pero yo les pregunto, ¿alguna vez ustedes han visto esto en una obra? ¿Estribos inclinados? No, esto no se ve. ¿Y saben por qué no se ve? Porque por la complicación constructiva que tiene. Esto es un armado que puede aparecer en un laboratorio, un armado teórico, pero en la práctica no se da. Bien, dicho esto, ¿quieren estar un ratito de recreo? Por ejemplo, hasta si les parece, hasta el 25 y empezamos con el tema de estribos. No queda mucho, pero después de esto yo les tengo que mostrar la transparencia que sigue. Ay, no la puse. Acá está. Miren la transparencia que sigue. Es bastante desastrosa, es muy sencillo, porque esto habitualmente yo lo explicaba en el pizarrón, pero le tengo que hacer ver unos triángulos y por ahí me gustaría que llegada a esta parte hagamos un recreíto y después nos ponemos y terminamos. ¿Qué les parece? No queda mucho, pero queda eso que es un poco engorroso. Hacemos un recreíto, ¿les parece? Hasta 11:30, así tenemos un momento justo y nos encontramos para cerrar esto con el cálculo de estribos, ¿sí? Bueno, entonces voy a compartir y vamos a seguir. Bien. Entonces, vimos la necesidad de que en las vigas siempre tiene que aparecer
elemento, una armadura que tome el corte. Entonces, ahora, ese corte, ¿cómo va a pasar en esa sección cuando a lo que, lo que teníamos le agregamos ahora estribado? Bien, siempre recuerden que las secciones tienen que estar en equilibrio, que el corte externo va a ser igual al corte interno. Y ahora el corte interno, al tener estribos, ¿por quién va a estar dado? Bueno, el corte interno va a estar dado por la cabeza esa de compresión que no está fisurada. A ver si puedo. No me sale. Bueno, la cabeza de compresión que no va a estar fisurada. Ahí está. Disculpen. Después, ese entrelazado que se va a producir entre los agregados cuando las fisuras sean finas, que va a aportar una fuerza y va a ser la parte vertical la que nos va a interesar a nosotros. El encuentro del corte con la armadura también va a producir un esfuerzo ahí. Y ahora, a todo esto, que era lo que ya veníamos viendo, ven, a la cabeza de compresión, al esfuerzo que pasa debido a que está la armadura, a este esfuerzo que pasa por el enganche que se puede hacer entre los agregados, a todo esto nosotros lo llamamos el esfuerzo de corte que pasa debido al hormigón. Pero a eso, ¿quién se le suma? Se le suma el esfuerzo de corte que es capaz de tomar los estribos. Y ese esfuerzo de corte que es capaz de tomar los estribos lo llamamos BS. ¿Y de qué depende? Depende del área del estribo y de la tensión a que ese estribo esté trabajando. Ahora bien, como una fisura no tiene solamente un estribo, sino que tiene, por ejemplo, en esta, 3 estribos, el esfuerzo de corte que tomen los estribos va a ser igual a ¿quién? Al número de estribos por el área de estos estribos, por la tensión a la que estos estribos estén trabajando. Y ese número de estribos, ¿a qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a P, que sería el tamaño en horizontal de la fisura, dividido ¿quién? Dividido la separación de los estribos. Ahora bien, estas fisuras nosotros vimos que casi son a 45 grados. Entonces, este valor de P, si es a 45 grados, pasa a ser aproximadamente igual a D. Entonces, la fórmula, ¿sí?, de corte nos va a quedar que el corte nominal, el que es hábil para que tome esa sección, va a estar dada ¿por quién? Por el corte que va a tomar el hormigón. ¿Y cuál es el corte que va a tomar? Todos estos 3 se encierran en el corte que es capaz de tomar el hormigón. ¿Más quién? Más el área de los estribos, por la tensión a los que esos estribos trabajen, por, en vez de poner el número, D sobre S. La altura del elemento, que es P, porque las fisuras se suponen a 45 grados, dividido S. Y ese va a ser la capacidad de la sección de tomar corte. Ahora bien, miren ustedes esto que interesante, donde empieza a mostrar el esfuerzo interno en función del esfuerzo al que va a estar sometido el elemento. ¿Qué pasa? Este es el esfuerzo exterior, ¿sí? En principio, fíjense que
hasta que no aparezca la grieta inclinada, ¿sí? El esfuerzo que van a tomar los estribos es cero. Los estribos van a empezar a trabajar siempre y cuando se produzca la fisura inclinada. Si no, no van a trabajar. ¿Y por qué no van a trabajar? Y no van a trabajar porque al no deformarse, no entran en tensión. Entonces, para que el estribo se deforme, tiene que producirse la grieta, sí o sí. Entonces, a partir de que la grieta se forme, los estribos empiezan a tomar corte y es este BS. Y cuando se empieza a formar la grieta, también empieza a tomar valor, ¿quién? Y este corte, ¿no es cierto? Que a nosotros nos interesa la componente vertical, pero este corte, porque si no hay fisura, este corte no existe, y también este corte, porque si no hay fisura, este corte no existe, y bueno, y por último, la cabeza de compresión. Ahora, ¿qué pasa? Este corte que toma los estribos va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, los estribos pueden llegar a entrar en fluencia, y si los estribos entran en fluencia, ¿qué va a pasar? Se va a producir la falla de la sección, y cuando falle la sección, cuando los estribos dejen de tomar corte, también todo el resto va a fallar. ¿Por qué va a fallar todo el resto? Y va a fallar porque la grieta esta se va a empezar, va a trabajar como si no tuviera estribo. La grieta se empieza a abrir, se empieza a expandir, entonces al abrirse se empieza a perder esto que se produce por el entrelazado. Al abrirse, esto puede ser grande y puede directamente quitar el recubrimiento, hacer una tracción que se quite el recubrimiento y se pierde la armadura. Entonces, una vez que los estribos fallan, la sección entra en una falla. Bien. Y en la teoría, para hacer un cálculo de cómo están cargados estos estribos, cómo van a estar, cuál es la carga que ellos deben sostener, se lo suele hacer mediante un modelo del reticulado de Morse. Si ustedes se acuerdan, yo cuando les hablé de la historia del hormigón, les hablé de la escuela alemana y les hablé que en el 1900 sentaron las bases, las teorías alemanas con respecto al cálculo, y ahí apareció Morse, y desde esa época este modelo tiene vigencia. ¿Y cómo ven? ¿Cómo se ve el reticulado de Morse? El reticulado de Morse se ve básicamente con una tracción que va a aparecer en la parte inferior, ¿sí? Debido a que hay a la flexión. Después van a aparecer unas bielas comprimidas, y estas bielas comprimidas son las bielas que se encuentran entre dos fisuras, ¿sí? Hay siempre una biela de compresión, y aparece que la tracción va a estar tomada ¿por quién? Y por barras levantadas o por estribos. Entonces, teniendo en cuenta cuáles son los ángulos de la fisura, que acá está genéricamente llamado beta, pero nosotros sabemos que las fisuras en la teoría se pueden aproximar a 45 grados, y sabiendo el ángulo que yo voy a hacer el doblado de barras o que voy a poner el estribado, que va a ser a 90 grados, yo puedo determinar cuáles las tensiones que van a estar tomando los estribos o las barras dobladas. Y acá vemos un ejemplo genérico de cómo quedaría el esfuerzo de corte
cuando yo tengo barras dobladas. Miren un poquito. Ahora, el esfuerzo que va a tomar el corte, ¿sí? Perdón, que van a tomar las barras dobladas, ¿a qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual al área de esa barra, por la tensión que trabaje esa barra, por el número de barras que cosa la fisura. En este caso, ven, son 2, 4, pero bueno, eso se calcula. ¿Por quién? Así estoy sacando un esfuerzo así y yo quiero un esfuerzo vertical. Entonces lo multiplico por el seno del ángulo al que esas barras están dobladas. Y de esa forma, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener el corte que toman estas barras dobladas. Ahora bien, yo dije, bueno, acá ¿cuántos tengo? Tengo 4 barras, pero esto no es en la práctica, no se ve así. Ese n, ese número de barras, hay que calcularlo. Y ese número de barras, ¿cómo lo voy a calcular? Y lo voy a calcular teniendo en cuenta la separación que tengo en las barras, lo que mide la fisura, lo que mide la fisura en el plano, en la dirección de la fisura y la separación de las barras perpendiculares, o sea, la separación de las barras paralelas a la fisura, es el valor de A. Entonces, para eso, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar aplicar conocimientos de trigonometría, que ahora lo vamos a ver, pero no me interesa mucho el tema de la trigonometría, que o sea, se resuelve, pero sí me interesa que sepan que cuando yo tengo una sección con barras dobladas, la capacidad de corte que tiene esa sección va a ser igual a ¿quién? Al corte que sea capaz de tomar el hormigón, que va a estar dado por el corte que tome la cabeza de compresión, más el corte que pase por el entrelazado de los agregados, más este BD, que es cuando se encuentra con la armadura. A eso le tengo que sumar el corte que es capaz de tomar las barras dobladas y lo que me está por ahí dificultando evaluar el corte que toman las barras dobladas es calcular el número de barras que cosen la fisura. Bien, para eso, y disculpen, pero esto era algo que no lo tenía ni en la transparencia porque esto habitualmente lo explico en el pizarrón, es muy secundario, pero es cómo llegar a esa fórmula. Y para llegar a esa fórmula, yo lo que empiezo sacando, lo que empiezo viendo es que el número de barras va a ser igual a ¿quién? A la longitud esta dividido la separación de las barras en esa dirección. Esto. Entonces, yo tengo que la fisura tiene un ángulo θ. Entonces, P sería el largo de la fisura en horizontal y con eso yo puedo sacar el valor de I, ¿no es cierto? Que va a ser igual a P sobre coseno de θ. Entonces ya tengo I. Ahora el problema es determinar A. Y para determinar A, fíjense que A está relacionado con S. Entonces, A, ¿sí? Que tiene un ángulo θ con respecto al horizontal, y S, a su vez, tiene un ángulo alfa, que es el ángulo, esto estaría representando las barras, el ángulo de doblado de las barras. Entonces, S la divido en S' y S segunda. Y con eso saco el valor que tendría esta altura. Entonces planteo eso, ¿no es cierto? Planteo, por un lado, la tangente de este ángulo va a ser igual al opuesto sobre el adyacente,
y me da este valorcito de S segunda. Después lo mismo saco S', planteando la tangente de este ángulo. Y de acá, ven, puedo sacar el valor de S, que tiene esta forma. Ahora bien, lo que tengo que saber ahora es cuánto vale esta H. Y para saber el valor de H, lo que planteo es, relaciono el seno de tita con H y con A. Y de ahí puedo sacar el valor de H, que lo reemplazo en esta ecuación y obtengo el valor de S. Una vez que obtengo el valor de S, despejo A, llego a esta fórmula y después reemplazo en N y reemplazo I y reemplazo A, llego a esta forma y trabajo con funciones trigonométricas y obtengo el valor de N, que después lo reemplazo en la ecuación de BS y me queda esta fórmula que es la que tengo acá. Y esta fórmula es la que aparece también en los reglamentos. Ahora bien, para terminar, ustedes en la práctica van a tener que evaluar el corte, pero el corte en los elementos es variable. Entonces, lo que se hace es evaluarlo en una sección crítica. Y la sección crítica de corte se la considera que está a una distancia de desde el apoyo, siempre a una distancia de desde el apoyo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué no se evalúa el corte acá, que es más grande que acá? ¿Saben por qué? Esto es por el reticulado, porque el corte se trabaja con un modelo de reticulado, el reticulado de Mosh. ¿Y qué pasa? Cuando yo tengo estas diagonales en una zona cercana a la columna, estas diagonales directamente van a apoyar en la columna. Entonces, a mí no me interesa el corte acá, porque el corte que se produzca en esta zona pasa directamente a la columna por el apoyo de estas diagonales. A mí lo que me interesa es el corte en la sección crítica que está a una distancia de desde los apoyos de columna. Ahora bien, si yo tengo una carga puntual en esa distancia de, la sección crítica pasa a ser el encuentro viga-columna. Si yo tengo que la carga no viene de arriba, sino que descarga desde abajo, como en este caso, la sección crítica también es filo de columna. Si tengo un apoyo indirecto, o sea, esta viga que descarga en esta, también filo de columna. Y acá, cuando las cargas vienen de abajo y descargan en una viga, filo de viga. Siempre esto es una figura que está sacada del CIRSO y acá puedo encontrar las secciones críticas para hacer una evaluación de la carga. Por último, ustedes van a trabajar con un gráfico que es el gráfico de corte y en él, en la práctica, los chicos de la práctica les van a ir mostrando, pero básicamente en este gráfico entramos con el hormigón y con la tensión de corte calculada en esas secciones críticas y vamos a obtener un punto en este gráfico y de acuerdo a dónde caigamos vamos a tener que poner un estribado y acá nos dan las separaciones a las que los tenemos que poner. Y fíjense que siempre aparecen 3 separaciones, ¿sí? Y de las 3 vamos a elegir, obviamente, la que obedezca a todos, que es la menor. Ahora bien,
si miramos las separaciones, vemos que siempre aparece D sobre 2. D sobre 2, salvo en esta, que es una sección muy compleja de corte, muy complicada por corte, que aparece D sobre 4, más juntitos los estribos. ¿Y eso debido a qué es? Eso es debido a que hay un artículo, ¿sí? En el capítulo 11, que es el capítulo del reglamento que trata el corte, que dice que cuando yo tengo elementos que tomen el corte, por ejemplo, estribos, yo tengo que tirar una potencial, como dice acá, una potencial fisura entre el baricentro de la sección, ¿sí? Y esa potencial fisura a 45 grados tiene que cortar al menos un elemento que tome el corte. Por eso siempre una distancia que hay que respetar, que como sí o sí hay que respetarla, es esta, que los estribos no pueden estar a una separación más grande que D sobre 2. ¿Y qué pasa para que se dé lo mismo que esto, pero en las barras dobladas? Cuando yo tengo barras dobladas, esto también después lo van a ver en la práctica, estas barras no se utilizan desde donde se empieza a doblar hasta donde se termina de doblar. ¿Y por qué es eso? Eso ocurre porque cuando yo doblo la barra, ¿sí? Se produce ahí una desviación de esfuerzos. Entonces, la barra en sí, doblada, empiezan a trabajar a 3 octavos de D, ¿sí? O sea, trabaja en 3/4 de su longitud total, 3 octavos hacia abajo y 3 octavos hacia arriba. Entonces, cuando yo tiro esa potencial fisura de 45 grados, me va a dar la separación máxima que yo puedo tener con las barras inclinadas, diciendo que la fisura va a ser a 45, generalmente el ángulo de doblado de las barras es a 45, salvo que sean barras muy esbeltas, o sea, que tengan mucha altura, y ese doblado se hace a 60 grados. Entonces, con eso puedo sacar, esto se saca por trigonometría, puedo sacar cuál es la separación máxima que yo debo poner en estos elementos. Y por último, decirles que cuando yo tengo un elemento que además de estar sometido a flexión y corte, está sometido a un esfuerzo axial, si este esfuerzo es de tracción, no puedo considerar, ¿sí?, que el hormigón pueda aportar algo al pasaje del corte. Directamente, cuando tengo un elemento que está traccionado, el corte total tiene que estar tomado por estribos o por estribos y barras levantadas. Ahora, si yo tengo lo mismo, pero en vez de una tracción, una compresión, ¿qué va a ocurrir? El esfuerzo que es capaz de tomar el corte va a ser igual al esfuerzo que tomaría sin estar sometido a una carga N de compresión, multiplicado por un valor, ¿sí?, que tiene en cuenta esa carga y el área del elemento, y este valor siempre es más grande que 1. ¿Por qué les parece a ustedes que un elemento, al estar comprimido, sería más hábil para pasar el corte que un elemento que no lo está? ¿Qué les parece que ocurre cuando el elemento está comprimido?
¿Cómo es una forma de que pase que pase la compresión el hormigón? Vamos a mirar acá. Fíjense, ¿qué pasaría si yo acá tengo una compresión? ¿Qué pasaría con estas fisuras? Exacto, se cerrarían las fisuras. Entonces, se cerrarían, no permitiría que la fisura crezca tanto. Entonces, eso hace más hábil para tomar la compresión. Sí, es eso. Bueno, chicos, esta, sí, es, es claro, exacto. Claro, ahí sería peor y la normativa y el hormigón quizá pueda llegar a tomar algo de compresión, pero el reglamento lo que dice es no, el hormigón no se considera que tome nada y que todo el corte sea tomado por estribos y barras levantadas. No se le da ningún porcentaje a que tome el hormigón. ¿Sí? Bueno, entonces, esta sería toda la teoría de corte. Ustedes mañana con los chicos, mañana y el viernes van a tener práctica de corte. Y el martes vamos a hacer un repaso de flexión y el miércoles vamos a tomar el primer parcial. Yo les diría algo, si ustedes se ponen de acuerdo y por ahí, para que no sea el martes, un día antes del parcial, quieren tener una clase el lunes, pero tienen que ponerse de acuerdo ustedes, también puede ser una clase de consulta el lunes en vez del martes. Le tendría que preguntar a los chicos de la práctica si pueden, pero quizá puedan y por ahí a ustedes les conviene más. Yo no puedo porque justamente ahí tengo que estar dando clase. Si no, yo podría darles clase de ahí, de apoyo. Si tienen dudas cuando están estudiando, por favor, no se queden con las dudas, pregúntense entre ustedes y pregúntenos a nosotros. No vayan al parcial con dudas.